Mi presentación seguramente va a retomar varios de los aspectos que ya han presentado los ponentes de la mesa anterior y me voy a concentrar específicamente en el caso de un escritor argentino que es Manuel Puig. Quizá muchos lo conocen porque ha sido ampliamente difundido en España también. De hecho, muchas de sus obras se publicaron primero en España y luego en Argentina. Y solo para contextualizar, él nació en el año 32 en Argentina y murió en 1990 en México, exiliado. A fines de la década del 50, Manuel Puig visita España por primera vez. Tenía 25 años y hacía apenas 2 que vivía en Roma, donde después de haber abandonado la carrera de director de cine, probaba suerte como guionista. En las cartas a su familia, cuenta que ese viaje fue fantástico, pero que le sorprendió, cito, el manejo de la lengua en la gente, esa manera de hablar. En España, como en ninguna otra parte del mundo, decía Puig, yo noto un manejo en el idioma tan fantasioso, tan lleno de gracia, un brotar del verbo tan fantástico que a mí no me sale la voz. Y escuchando los juegos de palabras de las mozas de Valladolid, por ejemplo, se preguntaba, ¿mi español qué es? ¿Mi castellano qué es? Si yo no tengo idioma, nada, ¿en qué voy a escribir? En España, Puig tocó fondo. Había llegado al corazón de lo que más tarde llamó el asunto del idioma. Esa experiencia de desposesión y extranjería frente a la lengua que se supone propia. Su pregunta, aunque no lo supiera entonces, era ante todo literaria. La pregunta por cómo escribir en una lengua que no se tiene. Y el modo que va encontrando para poder hacerlo, como voy a tratar de mostrarles en esta presentación, está íntimamente ligado a la experiencia de la traducción y del multilingüismo. Aunque es un rasgo de su narrativa que no ha pasado desapercibido, en especial cuando se hace referencia a las novelas de Puig del ciclo del exilio, Puig se exilió primero en México en el año 73, cuando recibió amenazas de muerte, pero ya hacía tiempo que no vivía en Argentina, porque se había ido a Roma a estudiar cine, y luego nunca más volvió. Pero vivió exiliado en México, en Estados Unidos y por último en Brasil. Entonces, si bien el multilingüismo es un rasgo de la narrativa de Puig que ha sido explorado, en general los estudios se han concentrado solamente en su producción de los años de exilio. Sin embargo, las estrategias de creación multilingüe de Puig atraviesan toda su producción. De hecho, la crítica en general ha relegado al margen este carácter heterolingüe de la obra y ha preferido centrarse en otros aspectos claves, como son la desestabilización de los géneros narrativos, la tensión entre la cultura letrada y la cultura popular, la ausencia de un narrador omnisciente y los problemas claves en la obra de Puig, como son la sexualidad y el género. Como sucede con muchos autores que escriben entre lenguas, el impacto del multilingüismo en el proceso creativo de Puig es muy difícil de observar en los textos publicados, lo que explicaría en parte por qué no se lo ha estudiado con exhaustividad. Es decir, antes, hasta que se pusieran en línea, hace pocos años, en el sitio Arcas de la Universidad Nacional de La Plata, que es donde se conservaban en guarda sus manuscritos, era muy difícil tener acceso a ellos. Eso, por supuesto, puede ser una de las razones que explican la falta de interés crítico con respecto a este aspecto de su obra, pero también es cierto que en la década del 70, que es cuando Manuel Puig se hace conocido como escritor, el español era la lengua literaria legítima. Como sabemos, el llamado boom latinoamericano de los años 50 y 60 del siglo pasado contribuyó a difundir la imagen de una literatura latinoamericana comprometida con el cambio social y solidaria también con un nacionalismo continental que funcionaba como una de las vías privilegiadas hacia la emancipación cultural. Para los escritores latinoamericanos de entonces, escribir en otra lengua
implicaba un claro distanciamiento de esa comunidad pan-latinoamericana, con los efectos que eso causara, ¿no? Pero Puig fue uno de los pocos autores que asumió ese riesgo y utilizó desde sus primeros textos estrategias creativas que requerían la convivencia, la recomposición y la transformación entre lenguas. Así, aunque sus libros publicados sean en apariencia monolingües, es ahí donde es preciso mirar. En esa supuesta homogeneidad lingüística es la que debemos cuestionar desde el punto de vista genético. La escritura en varias lenguas que se puede observar, sobre todo en las primeras etapas del proceso de creación de Puig, es en gran medida la responsable de la traición a la literatura, con mayúsculas, de la que se lo acusa. Pero esto solo puede entenderse analizando sus documentos de trabajo, sus borradores, sus notas, sus diagramas, sus bocetos. Volver la mirada al archivo, que es uno de los más completos que se conservan en Argentina, nos permite entonces romper con cualquier ilusión de una escritura lingüísticamente homogénea y fiel al paradigma monolingüe. Ir atrás de los restos, de lo que interrumpe, de lo impuro, porque a fin de cuentas una de las tareas de quienes hacemos archivo es la de diseccionar lo que se pensaba como el todo orgánico de una obra. Las lenguas para Puig son zonas de tránsito, de contacto, de contaminación. Nunca fue bilingüe, pero fue un alumno muy aplicado y llegó a hablar y escribir con fluidez en italiano, en inglés, en francés, en portugués y alemán. Todo esto estuvo muy influenciado por su amor por el cine, que era el contacto que él tenía con el mundo exterior al haber nacido en un pueblo perdido en el medio de la pampa, y sobre todo el sonido de esas lenguas traducidas a partir de la voz de su mamá, que era la que le leía los subtítulos cuando él no podía leer. Esta pluralidad lingüística se puede observar desde los primeros textos de juventud que se conservan en el archivo. Su primer guión para cine, que se llama Ball Cancelled, y Summer Indoors, que se escriben entre el inglés y el español. La presencia de lenguas extranjeras en estos primeros textos nos obliga a repensar la visión del multilingüismo del autor como un fenómeno ligado principalmente a un factor externo, sobre todo el exilio. Idea que aparece recurrentemente en los pocos estudios sobre el tema y que se concentran casi exclusivamente en la perspectiva de la traducción y de la autotraducción. Esto lo veremos un poquito más adelante. Me gustaría presentarles entonces algunas de las estrategias que utiliza Puig en su proceso creativo, utilizando la clasificación que presentó antes Olga Noquina, que distingue varias estrategias creativas que implementan en general muchos escritores multilingües: la separación funcional de lenguas, el code switching, la escritura paralela en dos lenguas y la autotraducción. Por lo general, un escritor multilingüe tiende a utilizar alguna o tiene una preferencia por una de estas estrategias, pero el caso de Puig tiene la particularidad de que las usa todas, incluso durante la génesis de una sola obra. En lo que sigue me voy a ir deteniendo para darles ejemplos en cada una de estas estrategias, que al ser tan complejas y variadas, porque mi idea original en un momento cuando empecé a estudiar estos manuscritos era poder establecer una tipología exhaustiva y representativa del uso de lenguas en Puig, y eso se fue como complicando cada vez más. No obstante, a pesar de esta complejidad y esta diversidad, podemos identificar una tendencia general. Las lenguas extranjeras participan en el acto creativo desde el primer momento, en el caso de Puig. Comencemos entonces con el code switching. En la fase pre-redaccional se observa con regularidad la mezcla del español con el inglés, mezcla en la que ocasionalmente aparecen otros idiomas como el francés, el italiano y el portugués. En Puig, esta alternancia de código toma la forma de un método de composición que se hace manifiesto durante la planificación. La observación de los documentos de trabajo muestra que el code switching entre el español y el inglés está muy presente en los comentarios metatextuales. Siguiendo entonces con la propuesta de Olga, puede decirse que las formas lingüísticas de estos borradores, caracterizadas por esta mezcla de lenguas, se podrían asemejar a un lenguaje interior que Puig utiliza en documentos destinados exclusivamente a su uso personal. Por lo tanto, si algún observador externo intentara comprender lo que está escrito ahí, le resultaría muy difícil o implicaría un trabajo de análisis mayor, como podemos ver, por ejemplo, en este manuscrito de su novela Pubis Angelical. Sin embargo, también es interesante observar que
por más que el español y el inglés sean las lenguas principales que él utiliza para componer este lenguaje interior, como vemos este manuscrito, también aparece el italiano, que es una lengua con la que él se vinculó, no solo por su pasión por el cine italiano, sino también porque en su familia se hablaba el dialecto de Parma Piacenza. Este lenguaje interno, forjado a partir de las lenguas que conoce Puig, se percibe con claridad en la fase prerredaccional, pero sus huellas se van borrando en las fases posteriores de escritura. Pasemos ahora a la estrategia de escritura en dos lenguas en la fase redaccional. Podemos ver que en algunas obras, durante el proceso de textualización, Puig utiliza otra estrategia, la autotraducción. De hecho, mientras que la mayoría de los escritores multilingües recurren a la autotraducción propiamente dicha, una vez que el primer borrador o la obra está terminada, que es justamente el caso que comentaba Olga antes, en Puig esta estrategia se utiliza durante o en medio del proceso de escritura. Por lo tanto, es muy difícil establecer qué lengua viene primero y qué lengua viene después en el proceso. Pero para poder estudiar este tema con mayor profundidad, me focalicé en una de sus obras más conocidas, justamente no más conocida, sino que ha llamado más la atención crítica por el tema de la autotraducción, que es Maldición Eterna, quien lea estas páginas, porque el mismo Puig se encargó de decir que la había autotraducido del inglés al español. Pero Puig en verdad nunca hizo público el orden en que se crearon las versiones de la novela. Pero hay una nota que acompaña a la versión inglesa, que fue publicada posteriormente a la versión en español, que añade complejidad al asunto porque dice que fue una, cito, novela publicada originalmente como una traducción al español por Seix Barral en 1980, lo cual da a entender que la edición en español es una autotraducción del inglés. Lo que vamos a ver ahora es que si nos acercamos a los manuscritos, incluso esta afirmación queda puesta en duda. Es una novela muy, muy compleja de analizar. Vamos a observar cuidadosamente los cambios para tratar de establecer o de pensar qué versión fue inicial y provocó las correcciones en la versión escrita en la otra lengua. Aquí. El estudio de los borradores mecanografiados en inglés y en español muestra que es muy probable que Puig haya escrito primero la versión en español. Puig parece haber traducido el inglés, escribiéndola directamente en la máquina y haciendo una serie de cambios. Por lo tanto, el texto en inglés es muy parecido al español, pero con una serie de adiciones o modificaciones realizadas durante la traducción. Después, Puig se dedicó a pasar todos estos cambios a la versión en español. Aquí tenían el borrador en español y aquí el inglés, que es la única copia que hay, que se ve muy mal. Pero, por ejemplo, Puig hizo cambios de forma interlinear o de forma manual transcritas en bolígrafo. Una vez establecidos los dos textos, Puig los relee y corrige exactamente de la misma manera. Si miramos de cerca, veremos que hay una adición idéntica en el margen izquierdo en ambas versiones, que indicaría que el trabajo de corrección en lápiz en la versión inglesa y en bolígrafo azul en la versión en español sucede al mismo tiempo. Sin embargo, tampoco todas las correcciones son idénticas. El siguiente ejemplo muestra la influencia del español durante el trabajo de corrección en la versión en inglés. Puig ha añadido a mano el adverbio totally en el texto en inglés en lugar del adverbio completely. Esta modificación interlineal realizada en lápiz en el momento de la relectura fue hecha sin duda bajo la influencia de la versión española escrita directamente a máquina. En resumen, podemos decir que el texto escrito en español es un estado genético 1, el texto mecanografiado en inglés un estado genético 2, las correcciones mecanografiadas e interlineales del texto en español compondrían un estado genético 3, y finalmente las correcciones manuales idénticas realizadas en las versiones inglesa y española forman un doble estado genético, el 4A en español y el 4B en inglés.
Este ejemplo ilustra perfectamente la forma circular en la que generalmente funciona la autotraducción. Sin embargo, si prestamos atención al siguiente fragmento, incluso esta afirmación también queda puesta en duda. Al observar las correcciones que dieron lugar a la frase «no se veía alma viviente» en español, podemos notar que Puig sustituye la frase «no se veía gente» por «alma viviente», que se asemeja obviamente a un calco de una expresión idiomática de la versión inglesa «not a living soul». Esta construcción es muy rara o incluso errónea en español. En este caso es el idioma inglés el que parece influir en la versión española. Pero veamos el verbo que sigue en la misma frase, que es el verbo soplaba. Este verbo se escribe directamente a máquina en castellano, mientras que en inglés aparece tachado su equivalente, was blowing, sin que eso impida que la frase continúe. Podemos ver que, por un lado, la escritura en español parece ser un poco anterior a la escritura en inglés, porque es el verbo español soplar el que claramente inspira el calco lexical en inglés blow. Por otro lado, el calco es tachado inmediatamente sin que eso impida el desarrollo de la frase y la escritura a máquina. Por lo tanto, pareciera que se tratase de una escritura casi simultánea en dos lenguas, lo cual es muy raro en el caso de la prosa. Se suma además el problema de que ambas versiones están escritas a máquina, y Puig solo tenía una sola máquina de escribir, probablemente que podía adaptar el teclado para escribir en inglés, pero lo que excluye la posibilidad de una escritura completamente simultánea. La escritura de Puig, en todo caso, es siempre un proceso que implica múltiples reapropiaciones lingüísticas. Durante la fase de planificación, como vimos, lo que resalta es la construcción de este lenguaje interno, con la mezcla, sobre todo, como les decía, del inglés, del español, pero también del portugués. Ahí se me pasó una diapositiva, no se las pude mostrar, pero un ejemplo en donde también usa el portugués y el italiano. Durante la etapa de textualización, y especialmente en las obras que Puig planea publicar en inglés o en portugués, una de sus últimas novelas también fue autotraducida por él al portugués. La mezcla de lenguas desaparece, lo cual da lugar a la escritura de dos textos monolingües en dos lenguas diferentes. Aunque en esta fase los códigos lingüísticos parezcan estrictamente separados, el trabajo de escritura y especialmente el de corrección simultánea muestran que existen estrechos vínculos entre las dos lenguas, lo que provoca que dos textos en status nascendi interactúen constantemente. Esta interacción, creo, parte del asunto del idioma que recorre la obra de Puig desde sus comienzos, que es una puesta en crisis del monolingüismo a través de una compleja y variada praxis multilingüe que marca la singularidad o, por qué no, la excentricidad de un escritor al que le salió la voz traduciendo, es decir, inventando un idioma propio. Muchas gracias.